Gracias. Eh, bueno, agradecer por la técnica que estamos aplicando por mi hijo Samuel. Ya, gracias. Guerra del Pacífico, dice. En la costa boliviana del Océano Pacífico estaba la provincia de Atacama, pero no se habían desarrollado ningún puerto importante. La plata boliviana se exportaba por el puerto de Arica. En ese entonces era peruano. Arica era peruano. En el Atacama existían grandes cantidades de guano que servían como fertilizante natural y eran muy apetecidos por las potencias europeas para su uso en la agricultura y también se explotaba el salitre. Todos estos dos, estos dos recursos que tenía el litoral de Atacama eran el guano y el salitre, ¿ya? Y era apetecido por los europeos porque lo utilizaban para fertilizar sus tierras, especialmente los ingleses, que fueron los que más adelante apoyan en el conflicto armado a Chile. ¿Ya? Entonces, el 14 de febrero de 1879, las tropas chilenas invadieron Antofagasta y a los pocos días ocuparon otras ciudades bolivianas como Mejillones, Caracoles, Cobija y Tocopilla. ¿Ya? El 14 de febrero de 1879 estas tropas invaden nuestro territorio. El 23 de marzo de 1789 el ejército chileno tomó Calama y allí fue resistido por la población boliviana dirigida por Ladislao Cabrera. Fijémonos que en esa época de la invasión que hubo estábamos en carnaval, ¿ya? Y resulta que nunca dan la voz de alarma porque estaban en carnaval, entonces tardaron mucho tiempo en indicarle que teníamos el conflicto armado con Chile. No mueves a mí. Pero solo ahí, no. Ya. Guerra del Acre. A fines del siglo XIX y a principios del XX, Bolivia comenzó a explotar la goma elástica, que se encontraba en la Amazonía boliviana. En 1867, el presidente Melgarejo había cedido la mitad del Acre al Brasil, y de este territorio en 1902 los brasileros invadieron la otra mitad del Acre. El territorio boliviano fue cedido por el empresario cruceño Nicolás Suárez y su propio ejército, ya que el ejército boliviano demoraba mucho en llegar desde La Paz hasta el norte. Al final, el presidente Pando decidió negociar por la vía diplomática y resolver el conflicto con Brasil. En 1903 se firma el Tratado de Petrópolis, por el que Bolivia cede el Acre al Brasil a cambio de 2 millones de libras esterlinas. Guerra del Chaco. El Chaco es la zona del sur de Bolivia y es un territorio muy seco, con poca fertilidad para la producción agrícola. En el Chaco se había descubierto petróleo y este recurso fue el principal motivo del enfrentamiento entre Bolivia y Paraguay. La guerra duró poco más de 3 años, entre 1932 y 1935, y fue desastrosa para los dos países más pobres del continente. El resultado fue la derrota de Bolivia y la muerte de 50.000 hombres y 25.000 prisioneros de guerra. En 1938 se firma el Tratado de Paz, Amistad y Límites con Paraguay y Bolivia cede al Chaco a este país. Este fue el armisticio que hubo, ¿no? Una especie de que se estaba ganando la guerra y viene el gobierno y declara el armisticio, ¿ya? Y por ese armisticio terminamos cediendo el Chaco a ese país, Paraguay. Las guerras que enfrentó nuestro país trajeron grandes cambios. Después de la guerra del Pacífico surgieron los partidos políticos y los conservadores llegaron al poder. Los conservadores llegaron al poder. Durante este periodo se trasladó la sede de gobierno de la ciudad de Sucre de la ciudad de La Paz después de una guerra civil iniciada en 1938. La guerra civil enfrentó a los conservadores que estaban en la ciudad de Sucre y a los liberales que estaban en la ciudad de La Paz. Los liberales
Dijeron que apostaban por el federalismo y con ello lograron el apoyo de otros departamentos. También lograron el apoyo de Aymara, librados por Zárate Vilca. Durante los años de gobierno liberal, la zona andina se modernizó, se construyeron vías férreas y las ciudades andinas fueron dotadas de todos los servicios públicos. Realizaron transformaciones en la educación, estableciendo normales para la formación de los maestros. La economía boliviana durante la época liberal estuvo basada en la explotación del estaño y en la figura de tres ministros, Patiño, Hochil y Aramayo, llamados los varones del estaño. La industria era incipiente y Bolivia debía importar alimentos, ya que no existía ninguna carretera ni vía férrea que lo vincule con el oriente, zona rica para la producción agrícola y ganadera. Una vez finalizada la guerra de Chaco, una nueva conciencia surgió del país, especialmente con los gobiernos de David Toro y Germán Bustos. Durante el gobierno de Toro, Yacimientos Fiscales Petrolíferos Bolivianos fue creado por la intervención de dos prominentes cruceños, Dionisio Goyanine y Humberto Vázquez Machicado. De esta manera, este recurso natural pasó a manos del Estado. Durante el gobierno del cruceño Germán Bus se promulgó una nueva constitución, se creó el departamento de Pando y se firmaron los tratados con Argentina y Brasil, gracias a los cuales se construyeron los ferrocarriles que vincularon al departamento de Santa Cruz con aquellos países. Durante el gobierno de Villarroel se abolió el pongueaje, que era una situación de explotación que vivían los campesinos, y se iniciaron las primeras protestas de los mineros contra los varones del estaño. La Revolución de 1952. En abril de 1952 estalló una revolución de Bolivia liderada por el partido político MNR, Movimiento Nacionalista Revolucionario, y apoyado por la fuerza de los mineros, de los obreros y parte de los militares. La revolución llevó al poder a don Víctor Paz Estenssoro y al gobierno y al cogobierno con las fuerzas obreras organizadas en la Central Obrera Boliviana COP. Las transformaciones más importantes de la revolución de 1952 fueron cuatro. No nos olvidemos de que en esta época, esta revolución que estamos repasando en este momento, se da un proceso de nacionalización y estas situaciones que vamos a ver tienden a la nacionalización del Estado, al voto universal, ¿no? A repartir la tierra, etcétera. Estamos en el voto universal con todos los mayores de 21 años adquirieron el derecho al voto, ¿ya? Fíjense que en ese año era mayor, sufragaban las personas que tenían 21 años. Ahora ha cambiado la historia también y se ha adquirido una mayoría de edad a los 18 años para sufragar, no para votar. Y ya se supone que la persona es mayor y puede ir a votar, ¿ya? La nacionalización de las minas de los varones del estaño pasaron a ser de propiedad del Estado boliviano y se creó la Comibol o Corporación Minera de Bolivia, que se encargaba de la producción, administración y comercialización de las minas. ¿Ya? También lo mismo, ¿no? Se nacionalizan las minas. ¿Ya? Y de ser de empresa privada, estos tres varones del estaño pasan a ser del Estado. La reforma agraria en 1956 acabó con el latifundio, pero lamentablemente no estuvo acompañada de una política de producción. Es cierto, acabó con el latifundio, eran las grandes extensiones de tierra. Si se recuerdan, hace unos años atrás hemos ido a un referéndum para hacer que la propiedad agraria baje de los 10.000 metros, de las 10.000 hectáreas a las 5.000 hectáreas. Quiere decir de que esto se ha ido mejorando en beneficio de todos también, ¿no? Porque eran grandes extensiones de tierra donde solamente tenía un solo propietario. Esas tierras eran dotadas por el Estado, como bien sabemos, ¿ya? Pero en la actualidad una persona, si mal no recuerdo, solo puede tener como 5.000 hectáreas, ¿ya? Entonces ha ido mejorando, pero hay algo que no se hizo acá, ¿no? Y fue dotar de herramientas a ese agricultor que se le había cedido la tierra, no se le dota de herramientas como para que produzca más la tierra. Entonces al final, después de haber adquirido la tierra, terminan devolviendo a la otra persona la tierra porque no tenían cómo hacerlas cultivar, ¿ya?
Entonces eso, bueno, es un estudio a profundidad. La reforma educativa de 1957 que estableció la escuela única y la obligatoriedad de la enseñanza primaria, fíjense. Empezamos por ahí. De la dictadura a la democracia, en 1964 a 1982. En 1964, René Barrientos dio un golpe de Estado y asumió el poder para contrarrestar el poder de los obreros que apoyaban al MNR. El presidente Barrientos decidió apoyar a los campesinos firmando el Pacto Militar Campesino. Reprimió cualquier levantamiento obrero y minero, siendo la masacre de San Juan el 23 de junio de 1967 la más terrible. Estos levantamientos pues, no, han costado sangre de algunas personas que han sido mártires de estas revoluciones, estos cambios pretendidos. Durante este gobierno se inició la guerrilla de Ñancahuazú, liderada por el Che Guevara. ¿Ya? Estoy en clase, lo vuelvo a llamar, por favor. Durante el gobierno, a la muerte de Barrientos llegó al poder Siles Salinas y luego el general Alfredo Obando dio un golpe de Estado. Obando nacionalizó la Gulf Oil Company y durante su gobierno se inició otra guerrilla, la de Teoponte, que también fue reprimida por el ejército. Obando decidió renunciar y le sucedió el general Juan José Torres, quien organizó un gobierno popular y en mayo de 1971 llamó a la Asamblea Popular, una institución que suplantaría al Parlamento y estaba presidida por el líder obrero Juan Lechín Oquendo. En agosto de 1971, Hugo Banzer Suárez dio un golpe de Estado y gobernó Bolivia hasta 1978. Esta fue una de las últimas dictaduras que tuvo Bolivia, ya porque antes no se llamaba elecciones como estamos haciendo ahora. Lo ocupaban los militares, el gobierno, y bueno, se sucedieron durante un largo periodo. Entonces aquí vemos que de 71 al 78, Hugo Banzer Suárez fue el presidente, ¿no? Militar. La dictadura de Banzer suprimió las libertades civiles, prohibió los sindicatos, intervino en las universidades y acabó con la autonomía universitaria. Desde el punto de vista económico, modernizó Bolivia, favorecido por las exportaciones del petróleo y de la minería. Y en 1978, desgastada la dictadura de Banzer debido a las presiones sociales, llamó a elecciones en julio del 78. Pero no llega a llamar, ya vamos a ver por qué. No llega a cambiar democráticamente el Estado porque lo suceden otros militares a él. En 1982 la etapa dictatorial llegó a su fin. La sociedad civil y el Comité Cívico Pro Santa Cruz, liderado a los demás comités cívicos del país, obligó a los gobiernos militares a convocar al Congreso elegido en 1980, que una vez en funcionamiento eligió a quienes habían ganado las elecciones en 1980. Hernán Siles Suazo como presidente y Jaime Paz Zamora como vicepresidente. El gobierno de Siles Suazo se caracteriza por llevar al país a la crisis económica más profunda de su historia y junto con ella una inestabilidad política que provocó que este gobierno acorte su mandato y se llame elecciones en 1985. Ya fíjense que en este gobierno de Siles hay una particularidad que tiene y que nos recordaremos algunos del tema de la moneda. O sea que un día tenías por decir 100.000 bolivianos y al otro día te levantabas y había devaluado totalmente, donde mucha gente se quedó en la calle por este tema de la devaluación monetaria, ¿ya? Entonces, obligado por esta situación es que renuncia este gobierno de Hernán Siles. En las elecciones del 85 ganó Hugo Banzer Suárez con su partido Acción Democrática Nacional. Y segundo, Víctor Paz Estenssoro. El Parlamento eligió al segundo como presidente, siendo la cuarta vez que gobernaba el país Paz Estenssoro. Fíjense una particularidad de este estadista, que es Víctor Paz Estenssoro, es que en la primera nacionaliza, pero en la segunda privatiza, ¿ya? El cuarto gobierno de Víctor Paz Estenssoro se logró gracias a una alianza del gobierno que firmó con Hugo Banzer Suárez, conocido como Pacto por la Democracia, para poder gobernar y sacar al país de la profunda crisis económica.
Para ello, el presidente promulgó el decreto 2160, que redujo el déficit fiscal, disminuyó el gasto público, congeló los salarios e incrementó el precio de los hidrocarburos. Más de corte neoliberal, el 21060 lo que hace es mejorar la economía de alguna manera en ese momento. Realizó una importante reforma tributaria, dice. La nueva política económica del gobierno estabilizó la moneda, controló la hiperinflación y promovió la liberación del mercado. En lo social despidió un gran número de trabajadores de las empresas estatales, proceso conocido como relocalización. Este despido afectó especialmente a los mineros. Para la reducción del narcotráfico decretó la Ley 1008 contra la producción, elaboración, comercialización y consumo de drogas en Bolivia. Muy conocida esta ley que hasta ahora no ha sido modificada, sino que en algunos términos este otro gobierno, último gobierno, ha pretendido cambiarla, digamos, en alguna medida en el tema de la confiscación de los bienes que son producto del narcotráfico, que constituye y sigue constituyendo un delito de lesa humanidad. Además, realizar una estrategia de desarrollo alternativo para producir otros cultivos como piñas, té y banana. En estos gobiernos surgen nuevos partidos políticos de ideología populista, como UCS de Más Fernández, Condepa de Carlos Palenque, también partidos indigenistas como el ETKL de Víctor Hugo Cárdenas, el otro MRT que también era de izquierda, surge también en esta época, que era del vicepresidente que tuvimos, Álvaro García Linera, de una fracción de la izquierda. En 1993 hasta 1997 llegó al poder Gonzalo Sánchez de Lozada y Víctor Hugo Cárdenas. Este gobierno realizó grandes reformas al Estado establecidas en el plan de todo, GONI, ¿no? Lo que es el gobierno de GONI o Sánchez de Lozada. Los principales cambios fueron la reforma de la Constitución en 1994, que establece que Bolivia es un país pluricultural y multiétnico. La edad de votación se estableció a los 18 años, el mandato presidencial se aumentó a 5 años y se instituye que la mitad de los diputados se elegían de manera directa. Además, se crearon dos nuevas instituciones que mejoraron supuestamente la democracia, que es el Tribunal Constitucional y el Consejo de la Judicatura. Fueron 4 leyes más importantes de este gobierno: capitalización por la que las empresas del Estado se transforman en empresas mixtas, YPFB, Entel, LAC y ENDE. Descentralización administrativa, desconcentró algunas funciones de la administración central, pero se mantiene como único poder el nacional. Participación popular, divide el país en municipios y los dota de competencias, recursos y gobierno. Reforma educativa, reformó la educación estableciendo la primaria hasta el 8º año y la enseñanza intercultural y bilingüe. Otra reforma importante es el Bonosol, bono anual creado para todos los bolivianos mayores de 75 años. En las elecciones del 2002 ganó Gonzalo Sánchez de Lozada, que asume por segunda vez la presidencia de Bolivia junto al periodista Carlos de Mesa. Carlos de Mesa asume el poder a la renuncia de Sánchez de Lozada y propuso realizar un referéndum sobre la venta de gas. Prometió la realización de una asamblea constituyente. Durante su gobierno debió enfrentar las demandas de autonomía del departamento de Santa Cruz, que con 2 cabildos multitudinarios logró que se elijan los prefectos del departamento y recolectó 500.000 firmas para realizar un referéndum sobre la autonomía vinculante a los departamentos. En junio de 2005, Carlos Mesa renunció a la presidencia y asumió el poder Eduardo Rodríguez Belcé, quien llamó elecciones para presidente de la República y prefecto del departamento en diciembre del mismo año. En esta partecita yo quiero hacer hincapié que estas renuncias han sido obligadas, no han sido unas renuncias que hayan tenido que ver con unas renuncias propias, digamos. Fueron obligadas por grupos armados de gente que se cercaba el Congreso y no dejaba salir a nadie, y bueno, y de esa manera fue que hicieron renunciar a varias autoridades hasta lo que hoy llegamos a lo que es el gobierno del señor Evo Morales. En diciembre del 2005 ganó las elecciones Evo Morales y se inició un proceso de cambios y transformaciones en Bolivia. En julio del 2006 se realizó un referéndum por las autonomías departamentales y se eligieron a los representantes de cada departamento ante la Asamblea Constituyente. En enero del 2009
con un referéndum se aprobó la nueva constitución política del Estado y la República de Bolivia se convirtió en el Estado plurinacional de Bolivia. Se considera un país plurinacional porque está conformado por 36 pueblos o naciones originarias, así como que se reconocen como idiomas, además del castellano, los idiomas de estos 36 pueblos nativos. El presidente Evo Morales Ayma fue reelecto en diciembre del 2009 y en diciembre del 2014 su intención de ir a una cuarta elección fue negada por el referéndum del 21 de febrero del 2016. Sin embargo, el Tribunal Constitucional avaló su reelección y así llegó a las elecciones de octubre del 2019. Los 21 días de paro en toda la ciudad de Bolivia, el presidente Morales renunció a su cargo y de acuerdo a la transición constitucional se posesionó a la actual presidenta Yanine Áñez. Fijémonos de que era una tercera reelección, no era una segunda reelección y la constitución política es clara, son 2 mandatos y no pudiendo ser reelegido nuevamente, a no ser que se llame un referéndum y se decida que esa persona va a poder volver a ser presidente de los bolivianos. Bueno, tengan ustedes muy buenos días, les agradezco por su atención y espero conectarnos el día de mañana para poder haciendo algunos comentarios sobre el tema en cuestión, que ha sido toda la historia que tenemos en nuestro país. Si algunas cosas se han omitido, bueno, las volveremos a tocar el día de mañana. Gracias, que tengan buen día. Gracias. Disculpa, gracias. Igualmente. Licenciado. Te están haciendo una pregunta. A ver, dígame. ¿Sí?